Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Con un pleno conocimiento de quién es Él. No se adora a Dios en la ignorancia. Así que vamos a ver algunos atributos de Dios cada enseñanza, cada viernes. Vamos a ver un atributo nuevo. Esta materia va a incluir 10 de los atributos más importantes de Dios y espero de verdad que seamos bendecidos, edificados y que crezcamos en la revelación, en la sabiduría, en el entendimiento de quién es Él. Y hoy vamos a hablar acerca de la infinitud de Dios. Dios es infinito. Así que vamos a ir a la Biblia, por favor, y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Recuerde que cada vez que venga a la clase, por favor, traiga su Biblia. O si la tiene en su teléfono, pues bueno, abra su Biblia en su teléfono y abra su área de apuntes en su teléfono, si es que va a apuntar ahí, y si no, pues arrime una libreta, un cuaderno, un lápiz y apunte. Y escuche durante la semana una y otra vez la enseñanza, profundice en ella, no se quede con lo que entendió la primera vez, sino que vuelva a escuchar, vuelva a apuntar, vuelva a leer los pasajes, exíjase usted mismo por beneficio de usted mismo. Entre más comprenda, más aprenda de Dios, usted va a ser más bendecido y va a ser enriquecido en su espíritu y en su conocimiento. Así que leemos Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice en Efesios que nosotros estamos en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Aquí este pasaje dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es un asunto muy interesante porque Pablo nos invita a tener una búsqueda de las cosas de arriba, donde está Cristo. Esto no dice en Colosenses, pero en Efesios dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces hay un, um, hay un aliciente de buscar su presencia, pero hay una convicción de que estamos en su presencia. Este pasaje nos habla de buscar su presencia, pero Efesios dice que estamos en su presencia. La adoración es una búsqueda y la adoración es un estar. Ahí se lo digo otra vez. La adoración es una búsqueda, pero la adoración es un estar. Estamos buscando su presencia, pero estamos en su presencia. Vivimos en su presencia, pero aunque vivimos en su presencia, no conocemos ni entendemos todo lo que es su presencia. Entonces, aunque estamos en su presencia, permanecemos en una búsqueda de su presencia, porque su presencia es infinita, porque su presencia es amplia, extensa, y aunque vivimos en ella, no la conocemos del todo. Es decir, imagínese que usted vive en una casa muy grande, en un palacio. Usted está en el palacio, sin embargo, usted no conoce todo el palacio. Entonces, aunque vive en él, usted es invitado a conocer más de ese lugar donde usted vive. Entonces, aunque estamos en Cristo, debemos de buscar su presencia. Aunque vivimos en su presencia, la adoración nos lleva a una búsqueda constante de su presencia. Dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos con Cristo, y al estar con Cristo, entonces estamos en Dios. Nosotros, al estar con Cristo, automáticamente vivimos en Dios. Y la pregunta es: ¿qué tan grande o qué tan infinito es ese Dios?
aunque nosotros vivimos en Dios, la pregunta es si al vivir en Él lo conocemos a Él del todo. Y otra vez le pongo el ejemplo que le puse. Es como vivir en una... Bueno, yo aquí vivo en esta casa es muy pequeña, tiene apenas 3 habitaciones muy pequeñas, un patio, un porche. Así que no me va a llevar más de 5 minutos conocer esta casa. Y a lo mejor me va a llevar 1 hora conocerla pues más detalladamente. Y a lo mejor en 3 días voy a conocer cada rincón de esta casa. Pero si usted vive en una casa muy amplia, imagínense un palacio, ¿verdad? Como los que se encuentran en algunas partes de Europa, que es gigante, ¿no? Le va a llevar más tiempo conocerlo. Pero nosotros estamos con Cristo en Dios. Dios es nuestra habitación, pero otra cosa interesante, nosotros somos su habitación. Dios es en donde habitamos, pero nosotros somos donde Dios habita. Ahora, cuando hablamos que Dios nos habita, entonces estamos hablando de que Dios se nos revela. Cuando Dios nos habita, entonces Él empieza de adentro de nosotros revelarnos quién es Él. Si usted quiere conocer a Dios contemplándolo externamente sin que Él lo habite, usted jamás llegará a conocerlo. La manera de conocer a Dios es cuando Él nos habita. Es como cuando la Biblia dice, y conoció Adán a Eva. Entonces, ¿y qué pasó cuando la conoció? Pues Eva dio a luz un hijo. Entonces, no está hablando de un conocimiento externo, ¿verdad? Cuando la conoció externamente fue cuando Dios se la presenta, ¿se acuerda? Dios le presenta después de que había hecho caer en un sueño profundo a Adán. Adán queda dormido y el Señor les trae una costilla y forma una mujer y se la presenta. Y ahí Adán la conoce de una manera exterior. Y entonces se enamora de ella al punto que dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y le fue presentada y la conoció externamente. Pero luego la conoció íntimamente. Y en ese conocimiento íntimo, entonces es que dice, y dio a luz un hijo. Cuando Dios nos habita, nosotros no solamente Él nos conoce, porque Él ya de entrada nos conoce, sino que nosotros le conocemos a Él. Empezamos a conocerlo a Él cuando Él nos habita. Y cuando nosotros habitamos en Él, cuando Él nos habita, entonces nosotros pasamos con Cristo, a habitar en Dios. Empieza a haber un conocimiento pleno, pero constante, infinito, y si infinito, entonces eterno, de quién es Él. Jamás dejaremos de conocer a Dios. Siempre, cada instante, habrá algo nuevo que descubrir de Él, puesto que Él es infinito y nosotros somos seres finitos. Y en nuestra finitud empezamos en un viaje, en un peregrinar de conocimiento que se va extendiendo a través del tiempo, que es inacabable, inagotable. Vean lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, verso 9. Estamos hablando del Dios que nos habita y el Dios al que habitamos, en el que habitamos. Dice la Biblia, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Entonces, el Hijo, Él representa y revela en su máxima expresión la Trinidad. Eso es lo que dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús entendemos, comprendemos toda la Trinidad. Aunque, escúchame, la Trinidad son 3 personas y es un solo Dios.
Pero cuando conocemos a Jesús, entonces en Él se revela toda la Trinidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, acuérdense que dice Jesús, no les voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al otro Paracleto, al otro Consolador, para que esté con ustedes. Voy a ir y voy a venir y les voy a habitar. Y el Espíritu Santo, aunque es una persona aparte, diferente del Hijo y una persona diferente del Padre, el Espíritu Santo al habitarnos nos comunica toda la Trinidad. Es decir, quien nos habita de manera personal aquí y ahora es el Espíritu Santo. Pero al habitarnos el Espíritu Santo, entonces nos habita el Hijo y nos habita el Padre, aunque el Hijo dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, está aquí ahora sentado a la diestra, y el que bajó ahora para habitarnos es el Espíritu Santo. Pero al habitarnos el Espíritu Santo nos revela y nos comunica para que conozcamos y entendamos toda la Trinidad. De la misma manera Jesús dice aquí, ¿cómo es que no me has conocido? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aunque el Padre es una persona distinta a mí, al conocerme a mí, conoces al Padre. Y bueno, ojalá que haya podido expresarme y haya logrado hacerme entender, comprender lo que estoy diciendo. Voy a leer 1 de Juan capítulo 4 verso 12 al 13. Seguimos hablando acerca de el Dios que me habita y el Dios en el cual habito. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Fíjense lo que dice: Dios permanece en nosotros y en esto conocemos que permanecemos en Él. Es decir, Dios nos habita y nosotros habitamos en Él. Dice que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha comunicado. Dios, el Padre, habita en nosotros. Nosotros habitamos en Él y lo sabemos porque Él nos ha dado su Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos habita. Somos templo del Espíritu Santo y nosotros habitamos a través de Cristo, habitamos en Dios. La Biblia dice que con Cristo hemos sido juntamente crucificados, dice Pablo. También dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en Dios Padre, y al estar Cristo en el Padre, entonces nosotros juntamente con Cristo habitamos en la presencia del Padre. Vamos a leer el versículo 14 y 15, igual del capítulo 4 de 1 Juan. Vea lo que dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. En el versículo que leímos anteriormente dice que es el Espíritu el que nos habita. Al final dice, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu que Jesús habló en Juan y dijo, les voy a enviar al otro Consolador, el cual está con ustedes, hablando del Espíritu Santo, y estará en ustedes, al cual el mundo no puede recibir. Este es un privilegio solamente de los hijos de Dios. Es decir, bueno, el hecho de que el Espíritu Santo te habite, eso te hace un hijo de Dios. Dice Pablo que el que no tiene el Espíritu de Dios, ese no es hijo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu te habita, es la garantía, la arra, el sello de que eres un hijo de Dios. Jesús nos promete
que Él va, asciende y que nos enviaría. Él está a la diestra del Padre y el que nos habita es el Espíritu Santo, pero al habitarnos el Espíritu Santo entonces nos habita la Trinidad. Bien, y sigue diciendo aquí, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Si tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú permaneces, Dios permanece en ti y tú en Él. Les leo Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, lo eres en mí, y yo, Padre, en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Tú, Padre, eres uno en mí. Yo, Padre, soy uno en ti. Y que ellos sean uno en nosotros. Entonces, el Hijo está en el Padre está en el Hijo, y nosotros estamos en el Padre y en el Hijo. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos el tabernáculo del Espíritu Santo. Jesús está en nosotros. El Padre está en nosotros. Y nosotros estamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué supone que estemos en Él? Que al estar en Él empieza en nuestras vidas una aventura de descubrimiento, de ir descubriéndolo, porque ahora estamos en Él. No podemos conocer a Dios al menos que estemos en Él. Es decir, tú puedes ver un edificio y puedes ver su fachada y tener una idea e imaginarte. Puedes ver un edificio. Miren, estaba viendo un programa apenas ayer de manera accidental de un youtuber que se llama Luisito Comunica. Yo no lo veo regularmente, pero ahí estaba. Y él estaba en una ciudad, creo que es San Francisco, en una colonia muy céntrica, en un barrio estaba ahí él diciendo que había casas que valían hasta 26 millones de dólares. Es una barbaridad, ¿no? 26 millones de dólares. Una casa. Son casas muy altas, como de 3 pisos. Muy bonitas esas casas, muy céntricas en San Francisco. Y se veían todas las casas grandes, muy grandes, de 6, 7 recámaras. Pero por debajo de la ciudad corre el metro, y el metro necesita ciertos respiraderos, ciertas como lugares por donde tiene que salir todos los humos, los tóxicos, los vientos que produce el metro. Son respiraderos. Si usted va a la Ciudad de México, en el centro, usted de repente camina y pasa en las calles y va a encontrar un montón como de alcantarillas amplias, y usted puede ver pasar el metro por abajo, y el olor no es muy agradable y sale un aire caliente de por ahí. Bueno, pero allá en Estados Unidos, para resguardar la apariencia, la belleza de esa colonia, de ese lugar, y la plusvalía de las casas se mantengan, hacen ahí donde está la alcantarilla, que está entre medio de las casas, levantan una fachada. Del otro lado de la fachada no hay casa, no hay cuartos, no hay nada. Hay maquinaria, hay salidas de emergencia, hay ventiladores gigantes. Es como una sala de máquinas que, si lo dejaran hacer la intemperie, haría que el lugar se viera muy feo. Sería
arruinaría la estética y devaluaría también la plusvalía de esa colonia, porque nadie quiere caminar y encontrarse de vez en cuando con esas, alcantarillas y fierros y salidas de emergencia del metro. Y entonces lo que hacen es que crean una fachada. Y él está enseñando, había muchas diferentes fachadas. Y usted ve de fuera y usted se imagina una casa preciosa. Y usted puede imaginarse lo que hay allá adentro y pensar, bueno, a estar bonita esa casa. Pero adentro no hay sino máquinas, fierros, ventiladores gigantes, olores. Pero la fachada le dice, le da a usted otra impresión. Usted no puede conocer a Dios en base a su impresión. No, no. Usted, número uno, la única manera en que puede conocer a Dios es lo que Dios le comunique a usted acerca de sí mismo. Lo único que conocemos de Dios es aquello que Él nos quiere revelar. No conocemos todo de Dios, conocemos aquello que Él nos revela. Pero ese conocimiento no llega a través del sentido común o del conocimiento humano, sino ese conocimiento llega en la manera que Él nos habita y nosotros habitamos en Él. Ahí es cuando le conocemos. Cuando Él nos habita, tenemos una experiencia con Él y el Espíritu Santo empieza a revelarnos quién es Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo cuando venga a nosotros nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y no es una guía externa, es una guía interna, porque el Espíritu Santo nos habita. Desde adentro empieza a haber un cambio en nuestro ser, porque empezamos a tener una revelación cada vez más profunda de Dios. Porque Dios nos habita, pero no solamente nos habita, sino que nosotros habitamos en Él. Entonces, la manera en que podemos conocer a Dios es cuando Él nos habita, y cuando Él nos habita, instantáneamente, en el mismo momento sucede el mismo milagro. Dios nos habita y entonces nosotros habitamos en Él. Y cuando nosotros conocemos a Dios, y hablo de conocerle en el momento que le aceptamos pues como Señor y Salvador y le recibimos como Señor, y el Espíritu Santo viene y nos habita, y nosotros inmediatamente en ese instante habitamos en Dios, ahí empieza un recorrido de revelación y descubrimiento de quién es Él. Y vamos descubriéndolo y descubriéndolo. Y dice la Biblia que somos transformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo en la medida que lo vamos conociendo. Pero iniciamos entonces un peregrinar infinito. Es decir, no hay momento en que usted para de conocer a Dios o ya haya llegado al límite del conocimiento de Dios, o que usted diga, conozco a Dios perfectamente. O sea, la idea es decir, yo conozco bien a Dios. Está muy interesante, pero le falta mucho, escúcheme, le falta la eternidad para terminarlo de conocer. Y no importa si pasan 1000 años, si pasan 10,000 años, escúcheme, si pasa 1,000,000 de años, para que me entienda, cuando llegue usted a tener, digamos que el Señor viene hoy, nos lleva al cielo. En el cielo es atemporal, allá no hay años, no hay días, no hay horas, no hay nada, no hay sol, no hay nula, no hay nada. Pero digamos que de alguna manera pudiéramos medir el tiempo, hubiera un reloj de medición. Y estuviéramos ya en el cielo y hayan pasado, imagínense, mil años. Es una barbaridad. Pero no imagínense 1000 años, imagínense que pasó 1,000,000 de años. 1,000,000 de años, o sea, apenas tenemos 2,000 años en la tierra. Digo, después de que Jesucristo vino, 6,000 años tiene el hombre sobre la tierra y es una barbaridad. Han pasado tantas cosas en 6,000 años. No, déjese de cosas. No hablo de 6,000 años, ni de 10,000 años, ni de 100,000 años. Imagínese que pasaron 1,000,000 de años. Y usted piensa que porque ya tiene 1,000,000 de años conociéndole, pues ya ha conocido casi todo de Dios. Y le quiero decir que una vez que hayan pasado 1,000,000 de años, usted apenas empieza a conocerlo. Usted apenas, quiero que se imagine esto, que lo entienda.
Cuando hayan pasado 1.000.000 de años en el cielo, que usted y yo estemos 1.000.000 de años en el cielo, y compare por favor 6.000 años que el hombre tiene sobre la tierra, que han pasado generaciones, eras, civilizaciones, tanta cosa en 6.000 años. Ahora imagínense 1.000.000 de años. Bueno, cuando tengamos un año, 1.000.000 de años en el cielo, apenas estaremos empezando a conocerlo. Para que si usted se dé una unidad de lo que significa la infinitud de Dios, porque el tema de hoy es la infinitud de Dios. Y lo que he empezado a hablar yo en estos primeros versículos, de sencillamente centrándonos en que Él nos habita y nosotros habitamos en Él, que cuando empezamos a habitarlo, empezamos a recorrerlo. Como si usted recorriera un edificio gigante, empieza a recorrerlo, a descubrirlo, porque ahora usted no podía conocerlo porque antes usted lo veía de lejos y tenía una percepción, una idea de Dios equivocada, seguramente equivocada, porque hasta que Dios no te habita y tú vives en Él, no empiezas a conocerlo. Pero una vez que tú lo conoces y vives en Él y empiezas a conocerlo, empiezas un viaje eterno para descubrir día a día parte de su infinitud. Dios es infinito, y puesto que es infinito, no puede ser medido. Lo que es infinito no se mide. Nosotros medimos todo. Usted, inclusive, hay cálculos de cuánta agua hay en el mar. Fíjese nomás. Hay cálculos de cuánto tiempo o qué distancia hay de aquí al Sol, a la Luna, a Marte, a Júpiter, a algunas galaxias que están a años luz. El hombre ha hecho cálculos de cómo llegar a ella. Le puede decir, te va a llevar tantos años, o tantos lustros, o tanto tiempo, o tantas vidas para poder llegar a tal galaxia. Hay cálculos que el hombre hace. El hombre tiene una idea de cuál es la circunferencia de la luna, del sol, de la intensidad del calor. Tiene una medida y le puede decir cuál es la intensidad del calor en el sol. Le pueden medir distancias, le pueden medir pesos, se puede medir la energía, ¿sí? Y nosotros usamos a veces frases como, bueno, pues este niño es inagotable. O hablamos de conocimiento ilimitado. El único ser ilimitado, el único ser inagotable, el único ser infinito es Dios. A nada y a nadie se le puede atribuir estos tres atributos: ser inagotable, ser ilimitado y ser infinito. Le pertenecen exclusivamente a Dios. Dios es el único ser que jamás se agota. Usted puede pensar que el sol nos da luz, nos da calor inagotable. Bueno, está bien que lo diga, y con eso estamos diciendo que el sol ya tiene, no sé, pueden decir los científicos que tiene millones de años, como lo dicen acerca de la Tierra, de algunos planetas. El sol es inagotable porque tiene millones de años produciendo ese calor. Pero la verdad es que no es inagotable. Un día el sol dejará de ser. Un día el sol dejará de brillar. Usted puede decir que el mar tiene agua ilimitadamente. Usted puede decir que la arena es incalculable, pero no. Hay un número de granos de arena. Nos puede llevar una vida contarlos o calcularlos, pero hay un número. Y a usted le parece impresionante las estrellas del cielo. Es un número inagotable. El número de estrellas es infinito. No, ni son inagotables, ni son incontables, ni son infinitas. Las estrellas del cielo son incontables. O usamos la palabra, es innumerable. No, claro que es numerable. Usted y yo a lo mejor no lo podemos numerar, pero Dios tiene numeradas las estrellas
y tan numeradas que le pone nombre a cada una de ellas, las conoce por nombre, dice la Biblia. El único ser ilimitado, inagotable, es Dios. Entonces, cuando pretendemos conocer a Dios, vamos a descubrir que Él es infinito, Él es ilimitado y Él es inagotable. Nosotros a todo le damos peso, distancia, medidas, longitudes. Todo lo podemos medir, pero Dios no puede ser medido. Si Dios pudiera ser medido, entonces no sería Dios. No sería Dios. ¿Cuánto amor tiene Dios? Ilimitado. Él sí, inagotable. ¿Qué tan grande es Dios? Infinitamente grande. No hay una medida para Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Infinitamente grande. No hay una cuenta, no hay un número, no hay un peso, no hay una medida para lo que Dios es. Por eso es Dios. Si Dios tuviera una limitante, si Dios tuviera una medida, no sería Dios. Pero Dios no tiene ninguna medida, ni Dios tiene ninguna limitante. Dios es infinito. Vean lo que dice la Biblia en el Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso. ¿Sabe lo que significa todopoderoso? No hay nada que Él no pueda hacer. Usted puede conocer al ser más poderoso de esta tierra, la nación más poderosa de esta tierra, y usted puede decir que tiene mucho poder y que su poder es ilimitado, pero no es así. El único que tiene poder ilimitado es Dios. Él tiene todo el poder. Su poder no se agota. No se agota, jamás se agota. Su amor no se agota. Dios no se cansa. Dios no está limitado por nada. Él hace lo que quiere. Por eso es soberano. El único ser soberano es Dios. Es el único. Cuando hablamos de soberanía nosotros para las naciones, para las personas, es una soberanía limitada. El único que es soberano ilimitadamente, infinitamente, es Dios. Porque si Dios tuviera alguna limitación, cualquiera que ésta fuera, en cualquier sentido, dejaría de ser Dios. Dios se complace en sí mismo. En otras palabras, Dios está completo consigo mismo. Nada lo acompleta a Él. Escuche, Dios no necesita de nosotros. Jamás Dios necesitó crearnos. El hombre no es una necesidad de Dios. Dios necesita de tu adoración. Dios no necesita de tu servicio. Porque si Dios necesitara algo de nosotros, entonces al declarar una necesidad, entonces es un ser limitado. Quien necesita algo es porque tiene una limitante, por eso lo necesita. Dios no necesita de nada y Dios no necesita de nadie, porque Él está completo en sí mismo. Ninguna otra cosa creada, ningún otro ser creado, ninguna cosa que exista está completa en sí misma. El único ser que está completo en sí mismo es Dios. Ve lo que dice la Biblia. Le voy a leer algunos versículos de Génesis. Ahí usted los identifica. Está en el capítulo 1 todos ellos. Voy a saltarme, no lo voy a leer todos. Dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la tierra seca, y a la unión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y crió Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿quién evaluó los hechos de Dios? Él los planea, los ejecuta y los evalúa. Los planea, los ejecuta y los evalúa. Y en todo lo que él hace, se responde a sí mismo: es bueno. Porque todo lo que él hace es bueno. Dios se complace en sí mismo. Dios hizo todo lo que hizo porque así lo quiso y por su placer, por su beneplácito. Dice la Biblia que fuimos escogidos en Dios por el puro beneplácito de su voluntad. Es decir, porque Él así lo quiso. Porque a Él le produjo gozo y placer. Sus propios hechos, sus propias decisiones lo deleitan. Él no ocupa de nada más. Lo que hace, lo hace por su propio placer. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Dios lo quiso hacer. Dios entonces no necesita de alguien más o de algo más para realizarse a sí mismo. Él sencillamente lo hace porque a Él le place. Él lo planea, Él lo ejecuta y Él lo evalúa, porque Él es Dios. ¿Quién le va a decir a Dios que lo que hizo está mal? ¿Quién le dirá a Dios que se equivocó? ¿Quién podrá juzgar sus hechos? ¿Quién podrá evaluar sus acciones o sus obras? ¿Quién? ¿Quién le podrá dirigir? ¿Quién le podrá corregir? ¿Quién lo aconsejará? ¿Quién va a orientar a Dios? ¿A quién escuchará a Dios consejo? ¿De quién Dios aprenderá? De nadie. Él es infinito en conocimiento. Él es infinito en saber. Él lo sabe todo. Él lo puede todo. 2 veces encontramos la frase: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Lo dice cuando Jesús va saliendo del bautismo en el Jordán con Juan. Y lo dice también en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. La voz escucha y dice la misma cosa: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Es decir, el placer de Dios siempre ha estado consigo mismo. El Hijo, el Verbo eterno, ha habitado, cohabitado en el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Nunca empezó a ser, nunca inició esa relación, siempre estuvo. Y siempre el Hijo le ha producido placer al Padre. Siempre al Hijo también le ha agradado obedecer al Padre y producir el placer. No fue el primer acto de obediencia del Hijo, no fue la encarnación, ni tampoco el Getsemaní o la cruz. Eso no fue el primer acto de obediencia del Hijo para con el Padre. No fue su encarnación lo que empezó a producirle placer al Padre. El Padre ha vivido sintiendo placer en el Hijo y el Hijo en el Padre desde la eternidad. Están completos en sí mismo. Dios no necesita. Dios está completo y perfecto en sí mismo. Dios se complace en su obra, en lo que Él hace. Vea lo que dice Lucas 15:5. Está hablando Jesús de la parábola de una oveja que se pierde, y dice: y cuando le encuentra, la pone sobre sus hombros, dice Jesús, gozoso. Es decir, la salvación, escuche, Dios no nos salvó a regañadientes.
Aquí dice que cuando encuentra la oveja, la pone sobre los ojos, sus hombros, que gozoso. También habla de la moneda perdida. Está hablando de el hijo pródigo. Y en los tres encuentros, tanto la oveja como la moneda, como el hijo, se produce una fiesta. La salvación, Dios no la hizo de manera apesadumbrada, diciendo, bueno, pues el hombre pecó y estos cometieron un error y ahora tengo que salvarlos. La salvación es un placer de Dios. Es decir, escúcheme, todas las decisiones que Dios hace, las hace en el gozo de su propia voluntad, en el placer de su designio. La Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No solamente es buena, agradable y perfecta para usted que la recibe, sino que es buena, agradable y perfecta para el que la genera, para Dios. Si usted recibe gozo al ser salvo, Dios se goza en salvarlo. Si usted se goza en recibir las bendiciones de Dios, Dios se goza en otorgar las bendiciones. Todo el acto salvífico y redentor de Dios lo hizo en medio del gozo. Cuando nace Jesucristo, hay un canto que está entre los pastores de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas cantaban, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Jesús no nació en medio de un velorio. Jesús no nació en medio del llanto de, bueno, tengo que encarnarme y a ver cómo salimos con esto. El nacimiento de Jesús, que era la inauguración del proyecto de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, nace en medio de cantos, porque la voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que Dios piensa, planea y ejecuta es perfecto. ¿Y quién lo evalúa? Él mismo. No usted ni yo. No usted ni yo vamos a evaluar los actos divinos. Él mismo declara a sí mismo que lo que ha hecho. Él dice, y dice Dios, hagamos al hombre. Digo Dios, voy a hacer las lumbreras. Y las hace y dice, es bueno. Él lo planea, Él lo ejecuta y Él lo evalúa. Él es. Ve lo que dice. Termino con esto. Aquí le voy a leer Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 11. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 11 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Escúcheme, la vida de Cristo, el Cristo encarnado, el verbo de Dios hecho carne, que es el verbo eterno, pero que en un momento pasa a ser el verbo encarnado, aunque no deja de ser el verbo eterno, pero sí inicia a ser el verbo encarnado. Cuando el verbo se hace carne, lo hace en cantos. Los ángeles le alaban. Ahí dice la Biblia, los ángeles, gloria a Dios, paz a los hombres de buena voluntad. Empieza a haber un canto, una alabanza, su encarnación y el peregrinar de Cristo, su muerte, su ascensión, y ahora lo encontramos en la eternidad siendo alabado y recibiendo ¿qué? Recibiendo cantos. Porque toda su obra, todo lo que hace y todo lo que Él es digno de alabanza. La alabanza, dice el salmista, tu alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué garantiza al salmista que la alabanza será continua? Lo único que garantiza una alabanza continua es un continuo conocimiento. Escúchame, la alabanza no es sino la respuesta al conocimiento progresivo de Dios.
constante y progresivo, y le agrego eterno, constante, progresivo y eterno. Siempre le estás conociendo y ese conocimiento es progresivo, es decir, es en aumento y ese conocimiento es eterno, nunca acaba. Constante siempre, progresivo en aumento y eterno, nunca acaba. Entonces ese conocimiento constante, progresivo y eterno te provoca una alabanza constante, progresiva y eterna. Para poder decir nosotros como el salmista, tu alabanza estará de continuo en mi boca, tenemos que conocerle, pero la garantía que tenemos es que habitamos en él. Y habitar en él significa, empezamos a descubrir el día que fuimos insertados en él y estamos recorriendo su presencia, que es inagotable, que es infinita. Y en el descubrimiento de su presencia vamos llenando nuestra boca de alabanza. Nos vamos llenando de recursos. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, y el primer atributo que estamos tocando es su infinitud, estamos diciendo que seremos provistos, estamos siendo provistos de manera continua e incesante de su conocimiento, y al ser provisto de manera continua e incesante de su conocimiento, entonces estamos siendo provistos de alabanza y de adoración continua e incesante. Y yo les decía, la última clase le di acerca de la materia de oración, que recuerde cuando hablé de los 4 seres vivientes que tienen ojos por delante, por atrás, por dentro, rodeados, y que rodeaban los 370 grados, la circunferencia total alrededor del trono. Esos ojos le permiten a ellos recibir revelación de lo que Él es en todas las direcciones posibles.